Saludos, soy Carlos Palencia y para comenzar con esta actividad de introducción a la ingeniería electrónica, puedo describir qué entiendo por ingeniería electrónica. Primero, la electrónica se define como la rama de la ciencia que estudia el control y el flujo de los electrones y su comportamiento bajo diversas condiciones, como podría ser, por ejemplo, en el vacío o la reacción que tienen dichos electrones ante ciertos materiales, como los materiales semiconductores que tanto caracterizan a la electrónica. Siendo un material semiconductor capaz de, bajo ciertas condiciones, actuar como conductor eléctrico o como un aislante. Eh, y la ingeniería, como ya sabemos, se define como la aplicación de las ciencias para la resolución de problemas que surgen en el día a día. Entonces, si mezclamos estos dos conceptos, el de ingeniería y el de electrónica, se podría describir la ingeniería electrónica como la aplicación de ciencias exactas, ya sea matemáticas, física, electricidad, electromagnetismo, entre otras. Todo esto con la finalidad de crear sistemas electrónicos que resuelvan problemas que surgen en la actualidad. Eh, Cabe destacar que un sistema se define como el conjunto de pasos ordenados que conllevan a la resolución de un problema. Ahora, para comenzar a hablar sobre las similitudes y las diferencias que poseen ciertas ingenierías con respecto a la ingeniería electrónica, podría comenzar con la ingeniería eléctrica, la cual es comúnmente confundida con la ingeniería electrónica, lo cual es comprensible porque ambas hacen uso de la electricidad para la resolución de problemas. Y de hecho yo también las confundía, la verdad. Pero investigando me di cuenta de que en realidad existen muchas diferencias y ambas ingenierías en general poseen un enfoque diferente. Por ejemplo, la ingeniería eléctrica se basa en la distribución de la energía a gran escala, mientras que en la ingeniería electrónica se hace uso de la energía, pero para el funcionamiento de dispositivos electrónicos a una menor escala y con enfoques diferentes para la resolución de otros problemas que no son los mismos que se presentan en el campo de la ingeniería eléctrica. También podría mencionar como una diferencia que en la ingeniería eléctrica se hace uso de materiales metálicos, como podría ser, por ejemplo, el cobre, mientras que en la ingeniería electrónica se utilizan materiales no metálicos, como los que ya mencioné, los semiconductores. Un ejemplo podría ser el silicio, que es uno de los materiales más utilizados en la actualidad, según lo que tengo entendido. Entonces, ambas tienen enfoques diferentes, pero comparten la similitud de que utilizan la energía eléctrica para la resolución de problemas como tal. Otra ingeniería que podría mencionar es la ingeniería en sistemas. Eh, la ingeniería en sistemas y la ingeniería electrónica utilizan el software para la creación de sistemas con el fin de solucionar diversos problemas. La diferencia yo diría que radica en que la ingeniería electrónica hace uso de este software, por ejemplo, en programación, ya sea de alto nivel o de bajo nivel. Yo diría que específicamente bajo nivel porque C y C++, que son lenguajes que se utilizan mucho en la electrónica según lo que tengo entendido, son lenguajes de bajo nivel. Pero lo hace con el fin de eh, controlar dispositivos electrónicos para que realicen ciertas acciones con el fin de resolver un problema específico. Y en el caso de la ingeniería en sistemas, esto no es así. Sin embargo, comparten esta similitud de que ambas hacen uso del software como tal. Eh, ahora, en cuanto a la ingeniería electrónica como tal y su relación con diversas áreas de conocimiento, podría mencionar específicamente cuatro.
las matemáticas, la física, la programación como tal y la química. Estoy seguro de que se relaciona con muchas otras áreas porque la ingeniería electrónica, por lo que he visto, es muy amplia. Y eso lo iré descubriendo a medida que avance en la carrera. Pero yo decidí seleccionar esas 4 áreas del conocimiento porque la ingeniería electrónica está eh, llena de matemáticas, de física, de programación y se relaciona profundamente con la química. ¿Por qué? Bueno, en el caso de las matemáticas es muy necesario, principalmente la álgebra y la trigonometría para comenzar, eh, el cálculo diferencial, el cálculo integral y posteriormente el cálculo vectorial, que yo lo estudiaré el próximo semestre. También está el álgebra lineal, que es fundamental en la carrera. Está la parte de probabilidad y estadística, que es necesaria porque la carrera es muy experimental. Y pues así está conformada como tal la ingeniería electrónica. También están las matemáticas discretas, y digamos que como tal la física se basa en matemáticas para la descripción de diferentes leyes que se basan también en la parte experimental. Y pues sí, entonces eso por la parte de matemáticas. Por la parte de física, sí, en la ingeniería electrónica se utiliza muchísimo la física. Está la física de campos, el electromagnetismo, y todos los experimentos y los fenómenos que se estudian en la física, en la ingeniería electrónica, están muy relacionados con la física. En cuanto a la programación, pues en el caso de la Universidad de Antioquia se estudia primero Python como una introducción, que yo lo estoy cursando, y luego más adelante C y C++, que son las que ya mencioné, que son muy necesarias en la carrera como tal, porque es un lenguaje de bajo nivel, el cual está muy relacionado y permite como tal una cercanía más al funcionamiento de los circuitos electrónicos, eléctricos. Y pues la química, ya aquí yo diría que se relaciona como tal con la ingeniería electrónica por los materiales, porque los materiales que se utilizan en la ingeniería electrónica son los semiconductores. Entonces, bajo ciertas condiciones, los semiconductores pueden actuar como conductores eléctricos. Entonces, esto implica que se deben estudiar como tal los materiales, cuál es la reacción que estos tienen con respecto a los electrones. Si, por ejemplo, está a una alta temperatura, cómo reacciona ese material cuando recibe eh, una corriente eléctrica. Y así sucesivamente. Es por esto que yo diría que se relaciona mucho con la química como tal. Y para finalizar, ¿cuál es el nivel de motivación que yo tengo con respecto a la carrera de ingeniería electrónica como tal? En términos de porcentajes, yo diría que mi motivación se encuentra entre un 50 y 60%. ¿Por qué? Pues para contextualizar, yo siempre he sido amante de la física como tal y de las matemáticas, de las ciencias exactas y puras. Pero por diversas circunstancias yo no pude estudiarlas, em, pero yo tenía como opción la ingeniería electrónica. No solo porque hace uso de las matemáticas y de la física de una forma increíble, sino también porque todo lo que nos rodea actualmente está relacionado con con la electrónica. Es decir, en la actualidad eh, estamos como interconectados y eso para mí es algo que es simplemente maravilloso. Es como un avance de todo el progreso que se realizó en las matemáticas, en la física, en la experimentación y posteriormente en la invención de diversos dispositivos electrónicos que conllevaron a la creación de diferentes inventos que simplemente son maravillosos y nos permitieron dar pasos grandes como sociedad. Entonces, entender el funcionamiento de cada uno de esos dispositivos, entender lo que hay dentro, es algo que siempre me ha llamado la atención.
desde la infancia, más allá de la física y de las matemáticas, que yo diría que siempre han sido como el enfoque principal que yo he tenido. Esa ha sido una pregunta que yo había querido resolver. Entonces yo pienso que la carrera como tal me puede ayudar a comprender esos diversos fenómenos que nos trajeron hasta este punto de la sociedad, hasta esta generación en de la cual soy afortunado de formar parte, porque tenemos muchas ventajas y tenemos eh, diferentes avances que cualquier persona de otra generación simplemente podía soñar al respecto. Entonces, sí, yo tengo esa motivación por esa parte de querer descubrir, de querer indagar y de querer entender cuál es el funcionamiento interno y qué es lo que nos trajo como tal a la posibilidad de hacer todo lo que hacemos actualmente con la tecnología que cada vez crece e innova y se desarrolla de mejor manera. Entonces sí, yo diría que esa es mi motivación. Más adelante en la carrera podría darme cuenta de si en realidad es realmente lo que quiero o si ya definitivamente me voy por el estudio como tal de la física y de las matemáticas. Porque en realidad la carrera hasta ahora me ha gustado mucho también por el hecho de tener muchas matemáticas, de tener física y de todo lo que se estudia como tal y de todo lo que estudiaré como tal y de las posibilidades que tengo para desarrollarme como un futuro profesional. Así que sí, esta fue eh, mi descripción en general para cada una de las preguntas de la actividad de introducción a la ingeniería electrónica y muchas gracias.